En el material que yo les he pasado para la lectura, ustedes van a encontrar al principio un capítulo que se llama Notas del autor. Y esto tiene el propósito de esclarecer algunos puntos del trabajo que vamos a hacer. Y el primer punto que yo quiero esclarecer es sobre el material que yo he preparado. Yo lo he hecho por dos razones. Primero, porque necesitaba recoger una serie de informaciones que yo tenía acá en mi cabeza, que yo tenía de las lecturas que había hecho y que yo tenía también en mi biblioteca, y ahí están los libros, pero también de muchos apuntes que he hecho a lo largo de mi vida y que lo he puesto en notas bibliográficas. Para que ustedes tengan una idea de lo que es esto, yo quiero mostrarles. Acá, en esta y en esta, yo tengo más o menos unas 5,000 o más fichas bibliográficas. De todos los libros que yo he leído, vea, yo he hecho una ficha de las cosas que me parecieron importantes. Algunas fueron manuscritas, como esta por ejemplo. Hay otras que fueron mecanografiadas, como es esta por ejemplo. Hay otras que saqué copia y se las puse acá. Y todo este material es un material que yo lo he recogido a lo largo de mi vida de las cosas que he leído. Durante muchos años yo tuve el propósito y la meta, y yo se la cumplí la mayor parte del tiempo, de leer en lo mínimo 10,000 páginas al año. Lo que sería más o menos 330 páginas por día, una hora de lectura más o menos. Así que mucho de lo que yo escribí, mucho de lo que yo digo, tengo acá en mis fichas, tengo acá en mi biblioteca, en los libros que en un determinado momento tuve que donarlos porque ya no cabían más y yo no tenía espacio. Yo tenía una biblioteca de unos 5,000 volúmenes. Algunas ideas que tengo, yo se las cogí de alguien que yo ya no sé quién es. Así que yo quiero estar muy transparente, muy sincero en este proceso todo. Hay cosas que son sacadas de alguien y yo tengo las notas bibliográficas de esto. Hay otras que simplemente hice algunos apuntes y no tomé cuidado de poner de dónde lo saqué, o si oí de alguien en una ponencia, algo así. A estos pido perdón si reconocen algo que está en el medio del camino. Hay otras cosas que yo creo que son mías, de mi pensamiento, pero muy probablemente yo se las tomé prestado de alguien. Y quizás muy poco sea lo que yo mismo pienso. Pido a ustedes comprensión, y si reconocen algo que no está apuntado el origen o la fuente, por favor me lo hagan saber. La segunda cosa que yo quiero decir es que muchas veces yo he oído sobre la historia y la teología de la iglesia, y yo he leído muchas cosas sobre la historia de la iglesia y de los anabautistas, de los pietistas. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que se hacía un recuento de la historia, un encadenar de eventos, algo como que si fuera repetir siempre las mismas cosas. No me acuerdo de haber participado de un curso, haber participado de una ponencia, o haber oído a alguien hablando sobre la historia de la iglesia o teología de la iglesia sin citar los hechos históricos. Yo voy a estar trabajando con ustedes sobre la historia de la iglesia, pero yo no quiero hacer de acá un recuento de lo que pasó. Yo quiero hacer acá una historia del pensamiento, de la economía, de la política,
de la cultura que había en el momento de los hechos y por qué los hechos fueron posibles y qué es lo que los hechos produjeron en el futuro. El impacto que hubo para que los hechos ocurrieran y el impacto del hecho en los hechos futuros. Vamos a hacer mucho más una caminada de la historia del pensamiento, más que un recuento de hechos históricos. Estos datos ustedes lo van a encontrar en cualquier libro de la historia de la iglesia, o de la historia del anabautismo, o de la historia del pietismo, o de la historia de la iglesia de la hermandad. Ustedes lo tienen ahí, algunos libros que yo les pasé, y lo pueden sacar de ahí. Lo diferencial nuestro es trabajar lo que está por de atrás, lo que hubo antes y lo que hubo después. La otra cosa que yo quiero llamar la atención de ustedes es que cuando nosotros miramos a la historia de la iglesia, nosotros debemos mirar no con el intuito de repetir lo que se hizo, porque es imposible. Las circunstancias históricas, culturales, políticas, económicas son distintas y ya no se puede reproducir lo que allá se hizo. Pero sí se puede tomar los ejemplos, la motivación, los hechos de allá, transplantarlos para nuestros tiempos, haciendo una mediación que sea aculturadora, contextualizadora, para que las ideas que habían allá se las podamos entender hoy y aplicar hoy, con las traducciones, con las interpretaciones históricas para que sirvan para nuestros días, y este es el reto nuestro en este trabajo.